Bueno, ahora vamos a conocer una historia muy interesante, la historia de Ayaan Hirsi Ali, esta mujer que se ha convertido en una activista defensora de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, una voz crítica del Islam. Ella estuvo ayer en Casa Piedra dando una charla. Ella es un personaje así destacadísimo a nivel mundial, por supuesto, y estuvo en Chile. Así comenzó su presentación ayer en Casa Piedra, Ayaan Hirsi Ali. A feminist and a champion of chivalry for everything that he has done for Chile, for humanity, I would say. Así ella da, ¿no es cierto?, las gracias por estar en Chile, cuenta cómo es que llega, y uno de los gestores justamente de la visita de esta gran activista, Ayaan Hirsi Ali, fue justamente Rafael Rincón Urdaneta, que es estudioso del Islam, del Medio Oriente, director de Estrategia y Relaciones Internacionales de La Otra Mirada, que fueron quienes trajeron e hicieron esta conferencia. ¿Cómo te va, Rafael? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es una historia que solo con contarla uno ya puede tomar en cuenta lo que ella vivió y lo que significa ella como una voz para denunciar todo esto que se vive en la cultura de países árabes, en algunos, ¿no es cierto?, las mujeres sobre todo. Ella nació en Somalia en 1969, es hija de un ex opositor político a la dictadura que regía en ese país, tuvo que irse al exilio con su familia. Y cuando era niña sufrió de mutilación genital. A partir de ahí ella ya empieza a sufrir las consecuencias de esta cultura. A ver, Rafael, ¿cómo podemos explicar todo esto? ¿En qué contexto y la historia de ella? Yo diría, Cecilia, que Ayaan es un personaje muy interesante por dos cosas básicas. Uno, por una vida, es decir, por una experiencia de vida, claro, increíble. Una experiencia de vida con grandes cosas trágicas para ella personalmente, y aparte de eso, una mujer de pensamiento, ¿no? Es una mujer que transforma su vida, su experiencia, todo lo que ella vive en una reflexión muy profunda sobre quién es, sobre su cultura, sobre lo que era su religión, y eso la lleva a romper con la religión en algún momento, ¿no? Vive cosas incluso como un matrimonio forzado a la que la querían llevar, escapa. Ay, pero ¿por qué, por si hay personas que no lo saben, ¿no es cierto?, la mutilación genital? ¿Qué explicación, cuáles son los argumentos religiosos para realizar eso? La verdad es que la mutilación genital se practica, no es una cuestión directamente asociada a la religión. Se practica incluso una práctica, en algunos casos, preislámica. No se practica en todos los países, básicamente, claro, en muchos países africanos y en Egipto también un poco, pero suele a veces argumentarse en nombre de la religión, es decir, hacerse básicamente por el asunto del papel de la mujer en el Islam, el asunto del placer también sexual, y eso tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, es para eliminar el placer sexual de las claro mujeres, para que su vida sexual no sea placentera, solamente reproductiva. Sí, eso básicamente tiene mucho que ver con eso, claro. Ahora, esto de los matrimonios forzados. Hay cuatro cosas que básicamente combate Ayaan, y una es esa, ¿no? Los crímenes de honor, los matrimonios forzados, los matrimonios con niñas y la mutilación genital. El matrimonio forzado es una práctica muy común, de llevar a las mujeres a arreglar los matrimonios incluso desde niñas. Claro. Y a veces con un primo o con una persona que consideran que es parte del clan también, y lo que le pasa a ella es que habían justamente arreglado un matrimonio con un primo, ella con una persona que ella además no conocía, y eso le lleva a ella a escapar hacia Canadá. Un primo que vivía, ¿no es cierto?, en otro país. Vivía de hecho en Canadá, y ella lo que hace es que se queda a medio camino y escapa de esta situación. Ahora, ¿qué otros hechos así dramáticos o duros vivió ella, como que la llevaron a convertirse en quien se ha convertido? Mira, básicamente, cuando ella escapa de esto, ella empieza a entrar en conflicto con su cultura y con su religión, ¿no? Empieza a hacer crítica, empieza a preguntarse el porqué de muchas cosas. Pero hay un momento clave, que es el 11 de septiembre de 2001. Ya ella ha salido, ella ha sido, estaba en Holanda,
Y el 11 de septiembre le lleva a preguntarse por qué la violencia en nombre del Islam. Y ella ahí se le produce un nuevo paso después en lo que ella vivía. Exactamente, los ataques del 11 de septiembre, Al-Qaeda. Exactamente, ¿no? Y la lleva ella a convertirse en una crítica no solamente de la religión, sino de aquellos que en nombre de la religión cometen actos de violencia. Claro. Y de hecho los divide a los musulmanes en grupos distintos, a los que ella llama los musulmanes de Meca y los musulmanes de Medina. Los musulmanes de Medina, que se apegan a una interpretación de una época de la revelación del Corán, y en ellos ella pone su principal foco, ¿no? Viéndolos como los principales promotores de una visión más violenta del Islam. Ahora, la charla, tengo entendido, se llama Infiel, Nómada, Hereje. Bien provocativo el título. Claro, son las tres palabras que de alguna manera identifican más su vida, ¿no? Una mujer infiel por haber, digamos, cuestionar y revelados ante la religión, nómada por todo lo que ha tocado que vivir yéndose de un lado a otro, a Kenia, Arabia Saudita, a Holanda, a los Estados Unidos, y hereje porque entonces ella se atreve en uno de sus últimos libros a proponer una reforma al Islam, ¿no? Una de las cosas que más atrevidas que hace, ¿no? Además ella es apóstata, ¿sí? Ella abandona la religión, ¿sí? Y la convierte en una figura bien complicada en ese sentido, porque abandona la religión, y desde el abandono de la religión ella dice: el Islam necesita una reforma en 5 puntos clave para poder salir de lo que está en lo que está y para poder conectarse con la modernidad. Esa es básicamente su propuesta. Ayer en la charla ella hizo una advertencia de cómo los que llama musulmanes de Medina, sí, están avanzando en su objetivo de expandir el radicalismo islámico en sociedades musulmanes y occidentales. Y hace una advertencia a Occidente que dice que cede ante esto. Una de las grandes preocupaciones de Ayán es precisamente el islamismo o el islam político. Y parte de eso es la penetración ideológica de esto, ¿no? Ella dice: los musulmanes de Medina, que son aquellos que se apegan a una época de la revelación del Corán que considera más violenta, son varios de los que están avanzando más en esa penetración ideológica. Hay un fenómeno que es lo que llama da'wa, que es ese proceso de proselitismo político y de adoctrinamiento, que pretende de alguna manera subvertir las instituciones de las sociedades libres, ¿no? Para promover la ley islámica. Eso es básicamente lo que busca, y eso le preocupa a ella tremendamente. Estamos conversando, ¿verdad?, sobre este interesantísimo tema, la historia de Ayaan Hirsi Ali, que está en Chile, esta activista que a partir de sus experiencias, ella de hecho dice: después de todo lo que viví, dijo ayer, es mi deber hablar sobre el sistema de creencias que continúa robándole la libertad y la dignidad a las niñas. No es solo la mutilación genital, sino la violencia doméstica que se realiza en nombre del honor. ¿Qué otro tipo de violencia denuncia ella? Uno de las cosas que ella más combate es el crimen de honor. El crimen de honor es una práctica muy conocida en este mundo. Es cuando una mujer ha deshonrado a la familia, ¿no? Una joven, por ejemplo, que empieza a salir con un chico, o que es vista hablando con alguien, o que hace algo que se considera indebido y que deshonra a la familia. Normalmente, a veces el padre o un hermano la mata. No ocurre necesariamente en todos los países, ni en todas las familias tampoco, pero azotadas o asesinadas. Pero sí, es bastante común, no solo en países musulmanes, sino en familias musulmanas en Occidente, que a veces pasa por violencia intrafamiliar. Una de las cosas que a veces no silencia un poco de alguna manera ese tipo de crimen. Ahora, tengo entendido que ella está muy protegida, que viaja con acompañada de un aparato de seguridad sí, bastante fuerte. ¿Por qué? En el año 2004, ella se embarcó en una empresa, una iniciativa con un amigo que se llama Theo van Gogh, un cineasta holandés, e hicieron un documental que se llama Su Misión. Sí. Ese documental era muy crítico, precisamente de la situación de la mujer en el Islam. A Theo van Gogh lo matan, un musulmán en Holanda, de hecho, que vivía en Holanda, que se llama Mohamed Bouyeri, lo apuñala, le da unos disparos también y le clava una nota en el pecho con una nota, con una mensaje de amenaza para Ayaan. Entonces, desde ese momento Ayaan vive prácticamente protegida. Básicamente tú eres la siguiente. Había otras cosas más, pero había una amenaza de muerte ahí, ¿no? Y no es la única, es decir, lo que le pasó también al periodista danés del Jyllands-Posten a partir del año 2005-2006, cuando publicaron la famosa caricatura, muy polémica, donde aparecía Mahoma. Él también vive con un aparato de seguridad tremendo. Una vez estuve en una conferencia en Madrid en la que no se sabía quién era hasta que él llegó, porque se mantenía en secreto con 3-4 cuadras de aparatos de seguridad increíble, ¿no? Así, personas como ella
tienen esta situación de vivir completamente protegida. Claro, está amenazada de muerte de por vida. Claro. Y recordemos que ella ha sido calificada como una de las personas más influyentes por la revista Time. En ese sentido, ¿cómo ella misma evalúa su influencia como activista? ¿Cuánto ha logrado, qué ha logrado, digamos, en sus objetivos? ¿En qué se puede palpar eso? Mira, ella creo que está de alguna manera logrando dos cosas: crear mucha conciencia en muchos musulmanes, mucha conciencia en Occidente sobre estos problemas, y también en ex musulmanes, es decir, personas que han abandonado también como ella la religión. Es una mujer sumamente influyente en los medios intelectuales, sobre todo en Europa y en Estados Unidos tiene una gran voz, junto con otros que hacen un trabajo muy parecido al de ella. Sus libros tienen también mucha, es que los tenemos por acá. Claro, acá están estos libros: Mi vida, mi libertad, Reformemos el Islam, Nómada, con toda su historia de esta mujer. Claro, y creo que esa influencia la ha llevado a través del relato de su vida, de su propia biografía, que son los 3 primeros libros, diría yo, sí. The Caged Virgin, Nómada e Infiel, y el último es el que tiene esta propuesta mucho más intelectual, más reflexiva, que es Reformemos el Islam, donde ella plantea 5 puntos que hay que trabajar para que el Islam se conecte con la muerte. Es ahí donde yo creo que ella ha tenido una gran influencia en el mundo, y sobre todo también en crear conciencia en Occidente. Estamos conversando con Rafael Rincón, que es el gestor de la visita de Ayaan Hirsi Ali, esta gran activista y una voz crítica del Islam, una mujer conocida a nivel mundial, una gran influenciadora, ¿no?, en el pensamiento, y contando su historia realmente impactante que ella ha vivido como mujer desde niñita. Además, Rafael es estudioso, como decíamos, del Islam y del Medio Oriente. Ahora ella está ahora en Santiago. ¿Cómo lograste convencerla? ¿Cómo se gestó esta visita a Chile? Y una reunión, una conferencia en Casa Piedra ante 800 personas, pero no tuvo más publicidad que eso, ¿verdad? ¿Es una cuestión de seguridad? Mira, en realidad la visita se gesta no por mí necesariamente, sino por el equipo de La Otra Mirada, sí, que la contacta. Hay una relación también, porque su esposo, una cuestión que quizás mucha gente no sabe, su esposo es Neil Ferguson, que es un famoso historiador británico que ha venido a Chile 2 veces también. Y de ahí un poco se gesta esto con el equipo de La Otra Mirada, con su equipo ejecutivo. Y bueno, se debe justamente a venir ahora en enero, ¿no? La visitamos, tuvimos una conversación con ella en Estados Unidos hace un mes atrás, más o menos. Y bueno, y esa ha sido un poco hubo también una cantidad de cuestiones de seguridad, de consideración de seguridad muy importantes, pese a que Chile no es un país especialmente crítico en esto, ¿no? No hubiese sido lo mismo, por ejemplo, si hubiese visitado o España, o Alemania, o Londres, donde sí existen peligros mucho mayores. Uh-huh. Y y tú la conoces, tú has conversado con ella, la has entrevistado. ¿Cómo la describirías a esta mujer? Es una mujer de conversación muy pausada, muy profunda. Es una mujer brillante, además. Nada superficial. Es una mujer que lo que piensa sobre su vida, sobre su entorno, sobre todo lo hace con una gran profundidad intelectual, ¿no? Una gran defensora de Occidente, una mujer que reivindica tremendamente los valores occidentales. Creo que quizás por la forma en que ella precisamente ha sabido lo que es no tener eso, ha sabido lo que es no vivirlo, y después lo ha contrastado con los cambios en su vida. Es una mujer que defiende la libertad individual como pocas personas, precisamente creo que por no haberla tenido en algún momento, y reivindica los valores de la sociedad libre de una manera muy entusiasta, ¿no? Uh-huh. Una mujer muy agradable, muy modesta, de una modestia también increíble. Ahora, ¿ella vive actualmente dónde? En los Estados Unidos. En los Estados sí. Unidos. ¿Y en Estados Unidos se siente cómoda, a gusto en esa sociedad? Sí, de hecho, ella, una de las cosas que hace es precisamente hacer ese reconocimiento de cómo en Estados Unidos se puede vivir, y cómo en todo Occidente, ¿no? Se puede vivir con grandes libertades, pero también es crítica de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, a veces la ingenuidad, ¿no? O a veces, una entrevista una conversación que tuvimos, decía, bueno,
cómo a veces en Occidente nos dejamos llevar, por ejemplo, por la corrección política, o por ejemplo, cómo somos temerosos de hacer a veces crítica precisamente por ese temor. Cómo hemos en algunos casos retrocedido en términos de pensamiento crítico, como lo que está pasando en las universidades, por ejemplo, en Occidente, donde uno puede encontrarse, donde a veces hablar puede ser complicado. Ella misma lo ha sufrido, ¿no? De universidades de donde incluso le han retirado un doctorado honoris causa porque plantea sus ideas y de pronto grupos de presión dentro de la universidad dicen, no, ella es una islamófoba, o ella es una persona que promueve un discurso del odio. Entonces, eso también le ha producido, le hace ver esas críticas, ¿no? De cosas que Occidente están pasando que pueden ser peligrosas para las libertades. Ella se ha reunido con algunos grupos cercanos al Islam, en fin, acá en Chile. No, ella la verdad ha tenido una agenda básicamente entre académica, las conferencias, muchos medios también. No ha tenido encuentros con nadie de la comunidad islámica, pese a que sí personas han asistido a las conferencias a escucharla. Así que eso básicamente ha sido el contacto que ha tenido, ¿no? Rafael, ¿cuál es la relación de Ayaan con su familia ahora? Mira, con su familia de origen. Claro, en estos momentos tiene una relación ya, bueno, algunos de parte de su familia ya murieron, obviamente. No tiene una relación directa, ya básicamente está basada en los Estados Unidos, con su familia directa, que es su hijo y su esposo Neil. Así que con su familia de origen aparentemente no hay mayores contactos. Nunca más volvió a verlos. Claro. No, ella tiene, ahora me imagino, ¿habrá logrado superar esas experiencias traumáticas? Creo que las ha volcado en una energía, ayer lo mencionó muchas veces, ¿no? En esa necesidad que ella siente de hablar, de hacer ver estas cosas. Yo diría que es una mujer que ayer mencionó incluso cómo ella ha dejado cosas atrás, ha olvidado, ha pasado la página, y cómo ha convertido esto más bien en una iniciativa y una fuerza para esta causa que está emprendiendo, ¿no? Es una mujer que se siente con la misión de utilizar su experiencia y su vida para crear conciencia, para hablar sobre estas cosas y para promover su idea. Por ejemplo, este libro Nómada, ella dice, este libro no versa únicamente sobre mi errática vida por Occidente, sino también sobre las vidas de muchos otros inmigrantes, sobre las dificultades filosóficas y materialmente reales de las personas. En fin, ella también entonces es una activista defensora de los derechos humanos, de los derechos de los inmigrantes. Sí. Mira, yo incluso una de las cosas que creo también... cuando de pronto se le presenta como una mujer, una defensora de derechos de la mujer, es mucho más que eso, una defensora de derechos humanos en general. ¿Ve? También de los inmigrantes, obviamente, e incluso, ayer lo mencionó varias veces, hay muchos musulmanes, por ejemplo, en las sociedades occidentales, que tienen su vida ligada a la espiritualidad, que viven perfectamente integrados, pacíficamente. Con lo que ella sí es crítica es con aquellos musulmanes que no se integran y pretenden transformar sus entornos, y de hecho, una de las cosas que conversamos en uno de los encuentros es, por ejemplo, estas cuestiones que pasaron en Europa hace un par de años atrás, ¿no? Grupos que se organizaron en barrios para patrullar las calles e imponer la ley islámica, ¿no? Pasó en East London y pasó en Wuppertal, Alemania. Ese es el tipo de inmigrantes que ella critica, esos que llegan a tratar de imponer sus prácticas, su cultura, y a tratar incluso de restringir las libertades de otros. Ahora, estos libros que tengo acá en la mano, ¿no es cierto?, son su vida, su paso, cómo llega, sus estudios, cómo llega a ser diputada. Recordemos que ella fue diputada también. Claro. Ella estudió ciencia política en Holanda, después de eso se incorporó a la política holandesa, se hizo parlamentaria en Holanda, una parlamentaria con bastante voz, y tuvo una vida bastante larga en Holanda antes de irse a los Estados Unidos. Bueno, hay varios pasajes en esto cuando cuenta su vida. Acá abro así una página y ella recuerda cuando su madre le dice: si te vas ahora, no vuelvas. Son algunos de las anécdotas que cuenta de cómo fue esa relación con sus padres, su vida, y este capítulo que se llama Citas clandestinas, sexo y el aroma de Sukumawiki. Donde
cuenta, ¿no es cierto?, los detalles de cuando vuelan a Nairobi. Esto fue en los años 80. En fin, la historia de esta mujer absolutamente apasionante, toda una personalidad, ¿verdad?, a nivel internacional, que ha estado en Chile y en esta conferencia ayer en Casa Piedra ante 800 personas. ¿Cuál fue la reacción de los asistentes, Rafael? La verdad que los asistentes estaban muy interesados. Me llamó mucha atención el interés en la profundidad intelectual de lo que planteaba. Se fueron muy contentos. Uno oye los comentarios después en el pasillo, después de que sale de la gente muy impresionada con su historia y sobre todo con su reflexión intelectual, porque ella, cuando hace su conferencia, ella parte precisamente haciendo un recuento de su vida, pero después de eso entra a esta reflexión profunda, a esta reflexión sobre la sociedad occidental, a esta reflexión sobre la necesaria reforma que ella plantea en el Islam, y la verdad que la gente me decía, yo me quedé para adentro, es decir, nos quedamos así como impresionados con el mensaje que dejaba. Claro, porque a veces uno conoce estas historias, ha visto algunos documentales, ha leído, pero otra cosa es tenerla ahí al frente, claro. Y ella es realmente una personalidad muy destacada a nivel internacional, que vale la pena conocer. De hecho, si quieren escuchar la conferencia de ayer, pueden ingresar a laotramirada.com. Allí está todo lo que ella contó, reflexionó sobre su vida y sobre esta cultura, ¿no es cierto?, y la necesidad de cambiar algunos preceptos del Islam, ¿no? Ella dice, de hecho, que hay muchos que interpretan mal el Corán. Entre otras reflexiones. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por venir a contarnos la historia entonces de Ayaan Hirsi Ali. Ya saben que están sus libros, si quieren también interesarse, Nómada, Reformemos el Islam, Mi vida, mi libertad, que es el primero donde ella cuenta desde niña toda su historia. Muchísimas gracias, Rafael. Que te vaya muy bien. Silvia. Ya.